las definiciones entonces de cuál es este espacio de discusiones en investigación, que de nuevo, fíjense que la mayoría de ellas, yo diría las 3 primeras se basan en la participación y en el intercambio con ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Yo tengo 3 objetivos, de pronto cada uno de ustedes tendrá otros objetivos para estas sesiones, pero yo tengo 3 objetivos de aquí a la sesión número 9. Voy a volver sobre esto para mirar cómo se han cumplido o en qué medida se han cumplido y cuáles son las dificultades para el cumplimiento total de ellos. Lo primero es proporcionar casi que una caja de herramientas, ¿no? Que ustedes conozcan, más que profundizar en términos de cómo se hacen las cosas, es que conozcan qué se puede utilizar para responder diferentes temas, para abordar diferentes preguntas, para construir las mismas preguntas, identificar las necesidades de investigación, que es lo que vamos a mencionar, a ver hoy, etcétera, ¿no? Entonces, que sean una caja de herramientas que ustedes sepan que existen esos instrumentos para poder abordar los procesos de investigación que se hacen, no solamente al interior del ministerio, sino en el sector. Lo segundo es contribuir precisamente al conocimiento del sector, y por el conocimiento quiere decir en términos del diagnóstico, en términos de la identificación de sus necesidades más sentidas, no solamente las dependencias, es decir, desde el punto de vista organizacional, sino también de cómo funciona el sector. Y pues en último lugar, que esto es, yo creo que es un objetivo ahí sí para todos, es mejorar el proceso, no, la toma de decisiones, el resultado último, haciéndolo basándonos en evidencia, que es de nuevo la razón por la cual ustedes hacen investigación y por la cual se fomenta, digamos, este espacio para mejorar los procesos mismos de investigación. El formato es, bueno, cada 15 días, ustedes ya vieron el cronograma. Las presentaciones generales van a ser generales porque, de nuevo, esta es la primera aproximación que estamos haciendo y quiero mirar en qué se puede profundizar y demás. Van a ser de máximo 1 hora y 10 minutos. Al final de los 50 minutos de la primera hora haremos un receso de 10 minutos. Esto es supremamente importante. Lo he aprendido en las clases tanto de pregrado como de maestría como de doctorado que doy. Las personas se pierden muy fácil y sobre todo en este formato que es virtual, o más bien que es en remoto, es muy fácil que nos perdamos, y la idea es de nuevo que aquí estemos concentrados y que compartamos y que discutamos y demás. Y a partir de las 9:20 de cada una de las sesiones comenzaremos una discusión, ustedes harán preguntas, dudas, contarán sus experiencias, sobre eso pues haremos reflexiones sobre las experiencias basándonos en cada uno de los temas que hemos visto, y pues si no hay mucha participación, no se preocupen que yo la fomentaré. Aquí están las sesiones que de nuevo fueron construidas pensando en cuáles pueden ser una revisión primero panorámica muy general. El día de hoy nos concentraremos en eso, el proceso científico, y sobre todo haremos énfasis en problemática, hipótesis y en otras cosas que ya he identificado que son relevantes. En la segunda sesión hablaremos de la importancia de la teoría, y hoy daré una definición de teoría porque eso parece como muy ladrilludo, ¿no? Nos van a hablar de marco teórico y eso. No, 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 esa no es la idea de cómo hacer, no. Aquí lo que vamos a construir de nuevo es cuestiones mucho más prácticas de cómo abordar las necesidades de investigación además aplicada, de nuevo para el proceso de toma de decisiones, pero también para el conocimiento del sector. Entonces ahí hay un papel bien importante de la teoría, y ahorita haré una introducción sobre eso. En las sesiones de la 3 a la 5, si se fijan, de la 3 a la 6, hablaremos de uno de los métodos que más se usan, que más se prefieren, y eso también haré una reflexión hoy en el tema de investigación, que son los métodos cuantitativos. En la sesión 7 hablaremos de métodos cualitativos, en la 8 miraremos el tema de evidencia, sobre todo de datos, alcances y límites, y sobre eso también haré una introducción hoy. Y en la última sesión hablaremos algo de argumentación, sobre todo de sesgos y de falacias. Y me había solicitado Maritza que incorporara algo sobre publicación en revistas indexadas, y también, digamos, el proceso de evaluación de artículos de investigación, y yo creo que en esa sesión 9
podemos también profundizar un poco en ello. ¿Listo? Igual de nuevo, yo sí creo que lo importante aquí es que ustedes mismos a partir de sus necesidades vayan dando digamos, vayan guiando las sesiones en términos de las preguntas, de las dudas que tienen, y eso nos permite profundizar. Digamos, como les he dicho, la idea es que las presentaciones sean muy generales y que sean muy generales, entre otras, porque de nuevo está ese último objetivo que les había planteado, que es el tema de la nivelación, ¿no? Digamos que todos por lo menos conozcamos, de nuevo no alcanzamos lamentablemente en 9 sesiones y 2 horas por sesión, no se alcanza a profundizar en cómo hacer las cosas y demás, pero sí por lo menos que todos sepamos de qué estamos hablando y cómo se puede abordar la discusión. Muy bien. Antes de comenzar, yo había pensado en aquí dejé de compartir, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Yo había pensado en hacer una encuestica muy pequeña que quisiera que ustedes llenaran y que les voy a enviar por acá por el chat. Ahí está. Y en 5 minuticos, van a ver que son 5 minuticos. Es una encuesta, la idea no es que ustedes piensen cuál es la respuesta correcta, porque la respuesta correcta no existe, digamos, pero sí quiero sobre todo la encuesta en términos de cuáles son las percepciones que ustedes tienen sobre el tema de investigación y eso nos dará una idea de también desde dónde partimos y cuáles son las cuestiones que podemos abordar en cada una de ellas. Entonces, ¿ya vieron la encuesta y la están contestando? Sí, señor. Listo, Patricia, gracias por contestar. Entonces yo creo que son las 8:13, 5 minuticos máximo Yo no la para veo. que la contesten, perdón. Yo no veo la encuesta. Está en el chat. Envié el link por Ah, el ya, chat, ya. Oscar. ¿Listo? Ya, gracias, profe. No, tranquilo. Listo, entonces 5 minuticos ahí y ya retomamos. Gracias.
¿Listo? Ya van terminando la encuesta. Sí, señor, ya. Perfecto. Sí, señor. Entonces, esta encuesta de nuevo es lo que quiero es identificar. Yo después voy a mirar los resultados para que retomemos. Fíjense que hay preguntas de cada una de las sesiones, casi que de cada una de las sesiones. Eso nos permite de nuevo identificar de dónde, no solamente dónde partimos, sino también cuál es la visión general que podemos cubrir a partir de los complementos de cada uno de los temas. Porque como se van a dar cuenta hoy, el tema mucho más allá de solamente decir, mire, es que usted tiene que plantear un objetivo, no, sino la cosa es realmente avanzar en términos de la comprensión de lo que se hace en el proceso de investigación y en la identificación y presentación misma de los resultados. Entonces, hay por ahí un micrófono abierto, ¿no? Entonces, El de Maritza. Ok, gracias Maritza. Entonces, eso es lo que retomaremos. Ahorita voy de nuevo a mirar los resultados y hacer un análisis para contarles. En cada una de las sesiones les contaré y retomaremos eso para saber de nuevo de dónde partimos. Por ahora voy a seguir entonces aquí compartiendo la presentación. Listo. Entonces, Entonces, de nuevo les pido que cualquier cosa que duda o demás, no se preocupen, pueden interrumpirme, cosas que no queden muy claras que yo diga o cosas que se les ocurran. Igual a partir de las 9:20, como les mencioné, vamos a tener ese proceso ya abierto de discusión. Entonces, comencemos con el proceso mismo de investigación. Entonces, lo primero que uno encuentra en un proceso de investigación, pues es claramente la necesidad, ¿no? Es la necesidad de dónde surge para poder investigar. Y aquí yo quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que estamos hablando de investigación aplicada, que es tal vez la que se necesita principalmente en el espacio del ministerio. Y en segundo lugar, ahorita que estaba hablando con las personas que llegaron inicialmente, voy a hablar principalmente de los temas de investigación que yo he abordado, que es en análisis y evaluaciones de políticas públicas. Esto no quiere decir que solamente se aplique a esto lo que voy a mencionar, pero sí que son los casos que más conozco porque es el tipo de investigación que he hecho, ¿no? Pero sería muy, muy interesante que dentro de la misionalidad del ministerio y también los intereses mismos del ministerio, el otro tipo de investigación, sobre todo en temas de epidemiología, en temas de salud específicamente, si hay alguna contribución sobre esos temas, sería muy interesante tenerlos también para enriquecer, como les digo, la discusión. Entonces, la necesidad, ¿de dónde surge? Entonces, aquí yo tengo algunas ideas de dónde puede surgir esa necesidad. Y eso es bien importante, ya van a ver, porque desde la necesidad se construye todo el proceso. Y esto parece muy obvio, parece intuitivo, parece muy claro y digamos que por qué profundizar en esto, pero realmente no lo es, porque cuando uno necesita hacer, digamos, un cronograma, por ejemplo, de investigaciones, parece que resulta siendo más urgente el llenar el documento para hacerle el inventario de investigaciones que la reflexión sobre cuál es la necesidad puntual o cuáles son las necesidades puntuales para hacer ese inventario de investigaciones. Entonces, una fuente de esa necesidad, pues, es la existencia de una política, ¿no? Para mirar qué tanto ha funcionado, qué impacto ha tenido, los problemas en términos de su implementación, de la redacción, etcétera. Segundo, cuando sabemos que existen alternativas de política y necesitamos seleccionar una, ¿no? Que eso sobre todo, pues es cuando ustedes piensan en hacer sobre todo policy papers, por ejemplo, ¿no? Otro es la identificación de costos-beneficios, de costo-beneficio, o sea, qué tan costo eficiente es cierta medida en términos de bienestar social o de alguna otra medida que uno pudiese cubrir. Otro es, pues, puntualmente es aprender sobre un tema, un problema, diagnosticarlo, ¿no? Identificar cuáles son sus características, cuál es la realidad que existe sobre ello y como digo ahí en el siguiente punto, diagnosticar, ¿no? Uno puede también diagnosticar un tema, un problema, una región, etcétera. Y una última necesidad, pues entender el entorno desde el punto de vista de nuevo, la implementación, de la generación de política, la existencia del problema, etcétera.
¿no? Se me ocurren estas, seguramente ustedes pueden pensar en otras, de cuáles son las fuentes de esa necesidad y por lo tanto cuáles son las visiones que se pueden tener sobre identificar, y ese sería un trabajo que uno tendría que hacer desde el punto de vista de cada una de las dependencias, sentarse y hacer esa reflexión sobre esas necesidades, ¿no? Realmente identificar para hacer el proceso mismo también de priorización, dadas la existencia de recursos limitados, ¿no? A partir de esa identificación y esa fuente de la necesidad, pues surge, digamos, toda esa parte de la estructura que yo sé es la estructura inicial de los proyectos de investigación ya puntuales y de las líneas de investigación, pues resulta siendo un poco, pues seamos, aquí estamos en confianza, ¿cierto? Entonces uno puede utilizar, entonces eso puede resultar un poco aburridora, digamos, en el proceso mismo de la redacción, pero no porque sea aburridora es irrelevante, por el contrario, es lo más importante para poder surgir y hacer el proceso y desarrollar el proceso mismo de investigación, ¿no? De allí, de esa necesidad surge, pues claramente hay una relación directa entre la necesidad y la justificación, ¿no? Es decir, ¿de dónde surge esa necesidad? Ahí está una visión clara de la justificación. ¿Cuál es el alcance que está definido mismo por la justificación? La justificación del proceso mismo de investigación va a definir hasta dónde se quiere que llegue la investigación. Lo mismo la viabilidad, y esto es muy importante, así como la pertinencia, pero yo quiero hacer digamos, enfatizar en este tema la viabilidad, porque pues a veces también uno puede tener una necesidad grandísima sobre el conocimiento puntual de un tema, que es un tema de pronto muy ambicioso, muy general, etcétera, pero la verdad es que cuando uno hace el proceso de reflexión desde el punto de vista de la justificación, se da cuenta que o los datos no existen o que es muy difícil identificar esos datos, construirlos, llevarlos a cabo, y eso pues claramente entonces marcaría que no es viable hacer esa investigación, o por lo menos no como uno lo está pensando. Y ahí tiene que haber un proceso de reflexión también muy importante, porque de nuevo, digamos, en este momento yo creo que tenemos un exceso de información y un exceso de datos. Y uno tendría que preguntarse, si hay un tipo de dato que no existe, la pregunta sería, ¿por qué no existe? Sí, digamos eso, y eso lo veremos sobre todo en la última sesión. Hay un sesgo que se llama sesgo de optimismo. Ahí había una pregunta en la encuesta sobre los sesgos. Hay un sesgo que se conoce como el sesgo de optimismo, y es que uno cree que en donde lo que nadie ha hecho es porque no se han dado cuenta y uno sí se dio cuenta, pero la mayoría de veces pues no es así. La mayoría de veces existen razones claras que uno tendría que conocer para saber por qué no se ha hecho lo que uno quiere hacer. Y eso, de nuevo, en relación con los datos, pero también en relación con ciertos métodos o en relación con ciertas mediciones o con la identificación de ciertos comportamientos. Y en una de las sesiones vamos a hablar del tema de causalidad, pero esto me lleva también a plantear otra visión que también es resultado de la forma como nosotros pensamos, cómo está construido nuestro cerebro, y que digamos, lo que lleva es a que nosotros establezcamos todo tipo de relación como si fuera una relación de causalidad. Nosotros necesitamos, y por eso en la mayoría de las justificaciones pensamos mucho o se hace mucho énfasis en el tema, entre comillas, del impacto, ¿no? O del efecto de una política sobre tal cosa. Y eso requiere, digamos, de un proceso mismo también de justificación y de reflexión para poder saber si realmente necesitamos mirar el impacto o el efecto, o si queremos mirar es otro tipo de comportamientos, por ejemplo, como había mencionado antes, en términos de cómo es implementada la política, ¿no? A partir de esa justificación, digamos, cuando se hace ese proceso de reflexión sistemático, general, desde el punto de vista de la necesidad, se justifica la investigación, surge casi que naturalmente el objetivo general, que de nuevo es que se busca con la investigación. Y a partir de allí surgen los objetivos específicos, que son todos y cada uno de los elementos que se utilizan o que se deben cubrir para alcanzar ese objetivo general. Y aquí quiero hacer una claridad, y es digamos, yo sí recomendaría que las personas que están a cargo del proceso de formulación de los proyectos de investigación y de las ideas de investigación, busquen algo de literatura y también hagan ejercicios
para identificar y construir esto de manera muy clara y esquemática, porque muchas veces se confunden los objetivos específicos con actividades, ¿sí? Y las actividades son otra cosa que está ahí, fíjense, está más abajo. Uno no puede, los objetivos no se convierten, no se traducen o no se plantean como actividades, sino se plantean como eso que debo alcanzar para conseguir, sumados esos objetivos específicos, conseguir el objetivo general, ¿no? Y es casi que un trabajo matemático, fíjense, lo que todo depende de lo anterior, ¿no? Y eso es bien importante, casi que uno podría, ustedes pueden, digamos, dentro del proceso de planteamiento, sí, me gustaría saberlo ahorita en la discusión, para que lo vayan pensando cómo hacen el proceso de construcción de sus proyectos, digamos, lo hacen de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, es decir, a partir de lo que existe construyen los objetivos específicos y la suma de esos objetivos específicos llevan al objetivo general y a su vez la justificación, o vienen desde la justificación y van bajando a los objetivos específicos, que digamos, de nuevo, no hay una forma ideal de construirlos, pero sí puede haber, digamos, unas preferencias además organizacionales para hacerlo. Y lo último es el tema de esas actividades, la identificación de, bueno, ya, y entonces dentro de esos objetivos específicos, ahí sí que tengo que hacer para cumplir cada uno de esos objetivos específicos. Y lo del tema de las fases es porque a veces es importante saber que necesitamos, para llegar a lo que buscamos en últimas, necesitamos hacer casi que diferentes proyectos de investigación intermedios para lograrlos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre las necesidades? Profe, no, señor. Pues no hay manitos levantadas, profe. Hay algunas observaciones en el chat. Pati, ya te doy la palabra. En el chat de algunas personas no lograron acceder al formulario. Pues te cuento para ahorita buscar una solución si quieres en el intermedio. Ah, claro, sí, ahorita entonces en el momento en que vayamos al break, vuelvo a enviarlo o miro a ver qué es lo que puede haber pasado. Bueno, de Bueno, acuerdo. me acuerdo. Patricia, Gracias, Pati tiene una pregunta. okay. Sí, gracias. Profe, es que quería preguntar, porque en muchas ocasiones cuando nosotros hacemos evaluaciones, nosotros utilizamos las preguntas orientadoras, que son que, de cierta manera, aquellas que nos dan como la guía de hacia dónde también, digamos, es decir, hacia dónde queremos llegar y qué queremos indagar. Entonces, aquí en esto que usted nos comenta, aquí cómo entran entonces las preguntas orientadoras, son una herramienta que viene a complementar esto de los objetivos generales, específico y demás. Sí, sí, Patricia, ya voy a mencionarlo porque, digamos, dentro del proceso de construcción de los proyectos de investigación debe haber simetría entre el objetivo general y lo que llamamos la problemática. Y en este caso, y me adelanto entonces un poco, los objetivos específicos serían los que darían vida a esas preguntas orientadoras, ¿no? Pero sí debe haber simetría, es decir, esas preguntas orientadoras tendrían que estar sustentadas o tendrían que tener una relación directa con esos objetivos específicos. Pero ya lo miramos. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces ojo, porque de ahí era de donde partíamos, ¿no? Entonces teníamos esto, tenemos que tener claro el tema de los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos. De nuevo, yo sé que puede sonar muy aburridor porque, claro, cuando en el momento del planteamiento de la investigación puede serlo, pero fíjense que en últimas, pues es la base de todo, es la estructura general. Sin eso, si eso no está claro, si no hay una coherencia entre los objetivos específicos y el objetivo general, entre el objetivo general y la justificación, si no hay esa sintonía, es porque realmente hay un planteamiento, digamos, equivocado, si se quiere, del proyecto de investigación, y eso va a dificultar también todo lo que viene adelante, ¿no? De ahí en adelante dificulta todo. Entonces, esa es la primera base. Pero resulta que cuando usted ya tiene construido, y aquí hay un proceso casi que de retroalimentación positiva y negativa, de la misma construcción de los proyectos de investigación, ¿no? Uno debe hacer explícito eso que yo llamo aquí modelos mentales. Y es bien importante este concepto de modelos mentales, y por eso les decía que en la próxima sesión, cuando hablemos de teoría, mi objetivo no es que les cuente cómo se hace el marco teórico y demás, sino realmente es cómo reconocer
cuáles son esas creencias que existen en términos de la concepción sobre los fenómenos, y aquí es bien importante el papel sobre todo de los expertos. Ustedes son expertos, pero el ser expertos también les da, digamos, unas características de cómo abordan las temáticas, de cuál es la realidad que ven y cuáles son las realidades que observan y que en las cuales quieren profundizar, ¿no? Y eso entonces uno tiene que hacerlo explícito, pero resulta que esos modelos mentales que todos tenemos para aprehender la realidad, para identificarnos, relacionarlos con ella, comprenderlo, etcétera, pues en investigación es lo que llamamos teorías, ¿no? Que pues es ese conjunto sistemático de ideas que nos permiten abordar, entender, ¿cierto? Aproximarnos a un tema puntual. Y otro es el papel, digamos, de los modelos, sobre todo los modelos matemáticos, aunque no son todos. Por ejemplo, en mi tesis de doctorado yo construí un modelo que no es matemático para explicar por qué no funcionan las políticas que enmarcadas en los programas internacionales de desarrollo, porque no funcionan para cambiar o alterar, digamos, la organización, digamos, el orden de los países en términos de creación de riqueza. Digamos, esa fue mi tesis de doctorado, pero la mayoría de modelos son matemáticos y eso lo veremos en una de las sesiones que estaba ahí planteada y que haremos un recorrido por alguno de esos modelos que pronto son útiles para identificar, pero que están relacionados de nuevo con esas teorías, ¿no? Y esas teorías y esos modelos sistematizan ¿qué? Bueno, nos identifican los agentes, es decir, quiénes intervienen, quiénes forman parte de la realidad o quiénes vamos a observar dentro de esa realidad, y eso es bien importante, ¿no? Lo segundo, cuáles son las variables que identificamos, las relaciones entre ellas, que aquí viene pues todo el tema de, si lo vemos solamente desde el punto de vista matemático, las expresiones funcionales, ¿no? De las relaciones entre esas variables y que son a su vez resultado de la acción o no de los agentes. Y por último, cuáles son los supuestos, ¿no? Y en este tema de los supuestos es bien importante reparar porque son las condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones se deben cumplir para que los resultados que predice, ya sea la teoría, ya sea el modelo, se presenten, ¿no? Y eso también, fíjense que es proceso mismo de investigación en términos de la identificación de esto. Hay muchas críticas sobre las teorías y sobre los modelos. Sí, hay algunos que dicen, no, pero es que eso no es real, eso no es pérdida de tiempo, son muy abstractos, tal. Es cierto, digamos, es cierto, pero el tema es que son necesarios para el proceso mismo de construcción del conocimiento por varias razones. La primera es porque nos dan casi que una disciplina en términos de qué es lo que debemos observar. Y segundo, nos dan un proceso lógico de comprensión, y eso va a ser muy importante, sobre todo ahorita que hablemos de las conclusiones. Nos dan un proceso lógico de pensamiento, ¿no? De a partir de las condiciones, es decir, de nuestros supuestos, las conclusiones a las que lleguemos, todo tiene un proceso lógico, y ahí por eso muchos defienden, por ejemplo, el uso de la matemática, porque la matemática nos permite tener esa capacidad de saber que todo se deriva del proceso mismo de pensamiento que estamos aplicando. Y había dicho dos, pero entonces acabo de ver que hay una tercera que es bien importante, y es que las teorías y los modelos nos permiten también saber qué es lo que dentro del funcionamiento y lo que se puede predecir teóricamente, qué de pronto, qué variable, qué agente o qué supuesto o qué tipo de relación no habíamos tenido en cuenta, y a partir de ella incluirla en el análisis. Y eso es bien importante de nuevo en términos de la evidencia, en términos de la evaluación de políticas, en términos de la clasificación o comparación de alternativas de política, etcétera, que era lo que habíamos dicho, forman parte de esas necesidades. Y también en este caso, fíjense, y por de allí la importancia no solamente de la investigación, sino de la transmisión y la comunicación de esa investigación entre aquellos que están involucrados, que es la forma de aproximarnos a esa realidad. Y por eso es que hablo aquí de las heurísticas, ¿no? Esas diferentes reglas de acción y de pensamiento que nos permiten comprender, que nos permiten actuar e identificar, y esto es supremamente importante. Si solamente tenemos una teoría, si solamente creemos que hay un modelo que funciona, pues la mayoría de veces vamos a quedarnos estancados en términos de la forma como abordamos la realidad, porque de nuevo
esas teorías pues están restringidas porque pues son esos, son modelos de la realidad no la podemos aprehender, no la podemos explicar en su naturaleza. Ahorita lo vamos a profundizar un poco en eso cuando hablemos de los alcances y los límites de la investigación. Pero definitivamente sí nos permite resaltar o identificar ciertas realidades por sobre otras para poder, digamos, abordar y avanzar en la comprensión de algunos fenómenos y de algunas características de algunos agentes y las relaciones que se presentan entre ellas. ¿Listo? Entonces, fíjense que esos modelos mentales no solamente nos permiten reconocer las necesidades de investigación, sino también dirigirnos a dónde, qué es lo que nos queremos preguntar, y eso es supremamente importante. La investigación no se puede presentar si no existe un genuino interés de curiosidad, y la curiosidad se hace a través de preguntas. Yo creo que uno de los elementos que pues, no solamente, no lo creo, estoy convencido que uno de los elementos más importantes para, en el caso aquí del ministerio, se lo digo a mis estudiantes en todos los niveles y demás, es la curiosidad, eso no se puede perder. Y el preguntarse por qué, el preguntarse para qué, el preguntarse de dónde, constantemente, incluso sobre verdades que se crean, que se consideran, o más bien que la mayoría repite como si fueran verdades absolutas, tener la capacidad de cuestionarlas es la base de todo tipo de avance, innovación, etcétera. Entonces, aquí está esa parte bien importante y como decía y gracias a la pregunta de Patricia, pues entonces aquí lo retomo de manera mucho más clara, pues la problemática, que es la pregunta inicial, esa pregunta grande que se plantea, está relacionada directamente con el objetivo general y uno tiene que tener muy claro esa relación, muy clara esa relación, casi que el objetivo general debe estar planteado a manera de pregunta y esa es o va a ser la problemática de investigación. Y de nuevo, como les había dicho, esas preguntas que ustedes llaman orientadoras, que las incluyen, tendrían que tener una simetría con los objetivos específicos. Es decir, casi que cada una de las preguntas orientadoras debería estar dirigida a responder, a alcanzar, a cumplir cada uno de los objetivos específicos. ¿Sí? Fíjense que uno diría, bueno, y si hay dos preguntas orientadoras por objetivo específico, pues de pronto es que los objetivos específicos están mal planteados, ¿cierto? Porque uno tendría que mirar, y es que de nuevo es el tema de sistematicidad y rigurosidad en términos de lo que uno tiene que hacer para alcanzar cada uno de esos objetivos. Cuando usted tiene dos objetivos en uno, pues de pronto surgen más de una pregunta. Pero fíjense que son cosas que uno podría casi que reglas de pulgar, rule of thumb, para poder mirar si está realmente construyendo bien o qué tan bien está construyendo el proceso mismo de investigación. ¿De dónde surge esa pregunta? Entonces, pues claro, de nuevo, decíamos del proceso mismo de la necesidad, del objetivo general y demás, pero fíjense que aquí hay un tema de experticia, que es el proceso mismo de observación, que ustedes hacen, y por eso lo pongo de primero en el caso de ustedes que tienen conocimientos puntuales, específicos, muy técnicos sobre algunos temas, en este caso por ejemplo, del sistema de salud o el sistema de protección social, etcétera, en Colombia, o de seguridad social en Colombia, y eso los lleva a hacerse preguntas que podrían avanzar en términos del diagnóstico, el conocimiento del sector, todo lo que hemos mencionado antes. Segundo, y esto es supremamente importante y es algo que yo creo que hay que promover bastante, y es el tema de la revisión de la literatura, ¿no? Y aquí la revisión de literatura tiene dos objetivos. Digamos, en este caso sí puedo decirlo con mayor claridad porque ustedes de nuevo son expertos y una de las ventajas de los expertos es que, voy a ponerlo de manera muy coloquial, no, entre comillas, no comen entero, ¿sí me entienden? Y esto no es tan claro, por ejemplo, cuando estoy en las clases, sobre todo de maestría de educación general, ¿no? De maestría o de pregrado, porque al no tener el conocimiento específico o técnico sobre algunos temas, pues las personas suelen leer y entonces todo lo que leen, bueno, listo, entonces lo utilizan dentro de su proceso de investigación como si fueran verdades absolutas y no se dan cuenta incluso de las contradicciones, etcétera. Pero ustedes sí se dan cuenta y por eso es tan importante hacer esa revisión de la literatura para identificar, por ejemplo, cuáles son los vacíos. De los vacíos de la literatura pueden identificarse preguntas.
también de las críticas que ustedes hagan a partir de la experiencia, surgen las preguntas, de las críticas a esa literatura, ¿no? Sea a través de lo que mencioné antes, el tema, por ejemplo, si existen contradicciones fuertes, ya sean en términos de hipótesis, ya sean en términos de objetivos, en términos de métodos que se utilizan, eso también vale la pena investigarlo y de ahí pueden surgir preguntas interesantes de nuevo, incluso para formular política pública, ¿no? Y también, pues, sean expertos y demás, pero todos sabemos, es que la palabra experto es como tan pretenciosa, ¿no? Como tan ambiciosa que uno dice, no, es que soy experto. Y cuando usted es experto, lo que más tiene es dudas, ¿cierto? Cuando usted sabe que sabe de un tema es porque duda, porque dice, no, es que esto no es así, a mí me parece que esto no cuadra, etcétera. El desconocimiento, etcétera, también es origen de preguntas, pero lo interesante, la diferencia entre el experto y el no experto es que el experto sabe qué preguntarse y dónde están realmente las dudas, ¿no? El que se acerca por primera vez de manera muy inexperta lo que más tiene certezas, que ese es otro sesgo que se llama Dunning-Kruger, y es la persona que menos sabe un tema pretende o lo ve como más fácil y por lo tanto cree que ya se sabe todo. Lo estamos viendo hoy, ustedes seguramente lo han escuchado con el tema sobre todo del tema de las vacunas, ¿no? Todos los ciudadanos hablan y hablaban y hacían las predicciones de servilleta, las llamo yo, de que es que esto vamos a durar 7 años, porque la gente no tiene el conocimiento real y no sabe qué debe dudar y en dónde no dudar. Y aquí esta es una discusión, este es todo un debate, si quieren ahorita profundizamos un poco y me cuentan un poco qué piensan de esto. Las preguntas, pues, esto quedó muy obvio, pero no lo es tanto. Esto quiere decir que hay un debate acá en el tema de investigación y es cuáles son las preguntas, o sea, las problemáticas ideales en una investigación. Entonces, hay alguna corriente que habla de preguntas abiertas, de preguntas esas como por qué, cómo, cuándo, qué, que pueden ser interesantes para abordar desde un punto de investigación, pero hay otros como yo, pero esta es mi posición, que consideramos que son mejores las preguntas cerradas, las preguntas que se pueden responder con sí o no e identificar cada una de las variables que se van a profundizar en la investigación. Porque algunos pensamos que las preguntas como el cómo, el qué y demás, esas pueden ser muy descriptivas en el proceso mismo de investigación. Entonces depende también de, fíjense, cuál es el objetivo general para poderse preguntar. Si usted quiere hacer una investigación de tipo descriptivo, entonces podrían concentrarse en un tipo de preguntas, mientras que si usted quiere hacer una investigación de tipo propositivo en el que se avance en términos del conocimiento, por ejemplo, puede hacer otro tipo de preguntas. Pero sobre esto, de nuevo, hay una literatura muy, muy amplia y es un debate todavía que tenemos. De nuevo, fíjense que lo que más tenemos es dudas que respuestas. Voy a tratar de terminar esta diapositiva antes de darle paso al break. Entonces, la respuesta a esa pregunta general, a la problemática, es lo que llamamos hipótesis. Es esa hipótesis, y aquí lo pongo como respuesta inicial porque yo creo que aquí sí es bien importante tenerlo en cuenta, y es que uno no construye hipótesis para validarlas, o no tendría que ser así. El proceso mismo de investigación es, usted cree que va a encontrar una respuesta y lo interesante del proceso de investigación es darse cuenta que de pronto no era por ahí o que no era la pertinente o lo que sea, ¿no? Que digamos que usted se sorprenda a partir del proceso mismo de investigación. Entonces, no necesariamente, pero esto, ojo, porque seguramente hablaremos en su momento cuando hablemos de las publicaciones y demás. Hay un sesgo de publicación. También este no es un sesgo mental, este es otro tipo de sesgo que lleva a que, por ejemplo, los artículos que se publican son los que tienen, por ejemplo, coeficientes que son significativos estadísticamente. Entonces, eso lleva a que hay un fenómeno que se llama p-hacking, que es eso de la búsqueda de que en últimas el p-valor, que es lo que nos determina, nos permite comparar a partir del análisis de pruebas de hipótesis, la validez o la significancia estadística de un coeficiente, y eso se ha convertido en toda una práctica para poder tener publicaciones, sobre todo en revistas indexadas.
Cada vez es menos y se ha intentado solucionar por diferentes formas, pero igual sigue existiendo ese problema, y eso se debe a que, por ejemplo, no se reconoce esto que les acabo de decir, y es que lo interesante de un proceso de investigación es que usted se sorprenda a sí mismo o a sí misma. Pero no, se ha insistido en que si usted tiene una visión, entonces tiene que ser la que demuestra, y eso es una obsesión casi que ahora en el mundo académico y pues en el ámbito de la investigación. ¿De dónde surge esta pregunta? Bueno, surge de la experiencia, de la intuición, de la existencia de casos anteriores y que sean comparables. Esto es problemático porque habría que mirar si realmente se pueden comparar o no. Y bueno, hay otro análisis que habría que hacerse, pero igual la respuesta inicial, esa intuición que se tiene sobre el tema, puede surgir de casos anteriores y aquí vuelve y juega lo importante de la teoría. De la teoría. Entonces, Raúl creo que estaba levantando la mano. Hola, buenos días, profesor, y a todos. Sí. Pues realmente la levanté hace rato, el tema ya pasó, pero quería saber si hay alguna técnica para crear objetivos específicos. Ok, bueno, yo creo, hay dos cosas ahí, yo creo, Raúl, que se pueden hacer. Lo primero es, si a ustedes les interesa la parte, digamos, como de manual, de que les cuenten cómo se construyen los objetivos específicos y demás, hay manuales de metodología que pueden ser consultados para ello, ¿no? Digamos, yo creo que se pueden, hay, por ejemplo, incluso en Internet, hay verbos, hay listados de verbos que se pueden o se deben utilizar en los objetivos, tanto en el general como en los específicos y demás. Esa es una forma de hacerlo, Raúl, pero también lo que les decía antes, y yo creo que esta es más importante, es la discusión en grupos de trabajo. ¿Sí? Cuando se construyen, porque lo que hablaba de las heurísticas, seguramente en cada uno de los grupos de trabajo tiene una visión diferente sobre los mismos fenómenos, y eso les permite enriquecer el proceso de investigación en la identificación misma de la necesidad. Y como les decía, si tienen claramente identificada la necesidad, seguramente surgen de manera mucho más orgánica, si se quiere, tanto los objetivos como la justificación, como los objetivos específicos y demás. ¿Algo más por ahora? No, señor, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, perfecto. ¿Alguien levantó la mano? Laura levantó la mano. Laura. Gracias, Doc. No es solamente un aporte, y es que yo creo que, digamos, la situación es problemática, o sea, no es un problema, sino una situación problemática. Y eso implica que hay un conjunto de problemas que puede que la investigación solamente dé la orientación hacia uno y no hacia una mezcla de problemas que puede que no vaya a ser abordado con lo que nosotros pretendemos investigar. Entonces, pues obviamente en salud eso es bien complejo en atención a la multicausalidad y todos los demás. Pero independiente de eso, creo que es una situación problemática y que uno normalmente se centra, creo que en un problema y digamos que eso es algo que por lo menos en mi caso debo mejorar, porque es una situación, no es un problema, es una situación. Era mi aporte, Doc. Muchas gracias. Y es cierto, digamos, ahí hay un tema que seguramente lo volveré a abordar en su momento. Yo he hecho algunas investigaciones sobre el tema, por ejemplo, de relación de impuestos y consumo de ciertos productos que se consideran negativos o dañinos a la salud, pero efectivamente lo primero que uno encuentra en toda la en revisión de literatura y en los datos es la multicausalidad. Y hay un fenómeno entonces que uno comienza a preguntar, bueno, y entonces, ¿cuál es la opción real de política? ¿Por qué se ha insistido en una y no otra, etcétera? Que son temas bien interesantes que, como tú mencionas, habría que incluir por lo menos en las observaciones para poder construir y ser un poco más comprensivo en la forma como se aborda la investigación. Bueno, son las 8:51. Entonces, vamos hasta las 9:01, caminen ahí alrededor, etcétera, y ya volvemos para continuar. Listo, Doc, gracias. Gracias.
Gracias, profe. Les recordamos a todos que en el chat está la lista de asistencia para que por favor se registren y si quieres, profe, miramos cómo hacemos llegar la encuesta a las personas que no lo recibieron, que entiendo están conectándose no desde el correo del ministerio, sino de otros correos. Ah, pero no tendría por qué. Maritza, ¿será que te lo envío por WhatsApp? ¿Te la Listo. envío por WhatsApp para...? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, Listo. yo creo que esa puede ser, perdón, una opción porque en mi caso, hoy casualmente, al abrir tanto la encuesta como la lista de asistencia, me aparece actualizar el navegador para ver Google Drive y inclusive me pide mi clave y doy mi clave y me dice está operando desde un computador diferente al suyo. Bueno, una cosa así. O sea, se me despelotó esta vaina. Oscar, sí, yo creo que puede, eso es actualizar, a veces, la vez pasada me pasó, tiene que actualizarlo, pero lo va a desconectar. Entonces, si va a actualizar, hágalo Sí, ahorita que sí. estamos en el break para que pueda volver rápido. Listo. Y Bueno, yo quedo bueno. pendiente, profe. Mándamelo y yo lo coloco acá a ver qué hacemos. Ya vamos a colocar de nuevo el enlace de asistencia, bueno. Gracias, doctora. Muchas gracias.
Y acabo de colocar en el chat el enlace para que diligencien la encuesta. Por favor, confírmenme si pudieron usar ambos. ¿Listo? Entonces retomamos. ¿Sí, sí descansaron? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces vamos acá a retomar la presentación. Listo. Entonces habíamos quedado en la parte de la hipótesis, ¿cierto? Entonces, en esa, digamos, una forma, como yo sugiero que siempre se planteen esas hipótesis de trabajo, esas hipótesis iniciales, es identificar muy claramente la variable independiente, la variable dependiente, la variable o las variables de control, si existen, en este caso, y cuáles son las relaciones entre ellas. Esa sería una forma clara, específica de identificar y hacer esa hipótesis, construir esa pregunta inicial para poder saber también a partir de ahí cómo
cómo avanzar en el proceso mismo de investigación. Y pongo las heces porque puede haber varias diferentes variables, pero pues digamos una hipótesis, que es lo que uno le critica incluso a tesis de doctorado, y es que hacen unos parrafotes de hipótesis, y pues no, a ver, para eso uno necesitaría como 10 volúmenes, ¿cierto? Una enciclopedia para poder demostrar una cosa de esas, ¿no? Una hipótesis, una muy buena hipótesis es una línea y media máximo para poderla demostrar. Y bueno, y el proceso. Entonces, viene el proceso de investigación. Primero, pues la importancia de la revisión, ya lo había mencionado, de literatura, una revisión que sea sistemática, no anecdótica. Esta parte uno se demora bastante, pero es importante hacerla. Y por sistemática quiere decir la identificación a partir de palabras clave en los buscadores, y o revisando también directamente en los índices de las diferentes publicaciones periódicas sobre los temas, ¿no? Identificar todos y cada uno de los artículos, y después de todos y cada uno de los artículos o de las publicaciones que hay, hacer toda una revisión de ellas y poder hacer un análisis. Esto, ojo, no quiere decir que no estoy diciendo que siempre haya que hacer un metaanálisis, no, porque eso es otra cosa, esa es otra investigación en sí misma. Aquí estoy diciendo es revisar la literatura, qué es lo que se dice, cuáles son las hipótesis, cuáles son los argumentos que se utilizan, los métodos que se utilizan tradicionalmente y demás. Otro es el tema de documentación de casos anteriores, ¿cierto? Identificar y resaltar las posturas divergentes, los debates que hay, validar o invalidar cómo se validan o invalidan las hipótesis, y también tener conciencia de los paradigmas. Ya cuando usted tiene revisión de literatura, pues puede hacer la identificación del método, que de nuevo de eso vamos a hablar en varias sesiones. Vamos a hacer énfasis en esta parte del método, ¿cierto? Pero quiero aquí ser muy claro. El método depende de lo que se busca. O sea, lo más importante es saber qué es lo que estoy buscando, no el método. Y eso es bien importante porque yo siento que en todo tipo de investigación ahora se ha preferido pensar en el método, y el método resulta siendo el rey, el centro y lo más importante, y se dejan de lado la importancia de las preguntas y lo que se está indagando. Sí, claro, digamos, la utilización de métodos o de estrategias o herramientas estadísticas sofisticadas puede ser muy elegante, o muy elegante la matemática de un modelo que se utilice, pero de nuevo el método es dependiente de lo que yo me quiera preguntar. No siempre, y no la única forma de demostrar es a través de métodos cuantitativos. De eso hablaremos también en su momento, ¿no? O lo interesante ahorita, se está hablando mucho, esa es la discusión de frontera, de investigación de frontera, que es el tema de los métodos mixtos, cómo realmente podemos integrar tanto algunos, por ejemplo, un estudio de caso con la utilización de métodos cuantitativos. Entonces, pero el punto es que depende de lo que se busca. El método tampoco es perfecto, tampoco es único, depende de nuevo de qué quiere demostrar y cómo lo puede mostrar. Y ahí pues viene esta clasificación típica de los métodos cuantitativos y los cualitativos, que llevan a su vez al proceso mismo, que eso es bien importante documentar lo que es el tema de la metodología, que es el proceso que ustedes hacen o que se hace de sistematización, recolección, transformación, interpretación, lectura, etcétera, para el proceso mismo de investigación. Hay una forma que, digamos, en general las personas dicen, no, es que este es un método inductivo, esto es un método deductivo. A mí no me parece, yo no estoy muy de acuerdo con eso, yo no lo hago en ninguna de mis investigaciones, en ninguna de mis publicaciones van a encontrar que yo diga el método inductivo, el método deductivo, porque me parece que en últimas lo interesante de la metodología y lo interesante de la investigación es que uno también se atreva a buscar y a indagar a partir, claro, teniendo en cuenta lo que los otros hacen, pero también construyendo una propia metodología y una forma de avanzar en el proceso de conocimiento. Después de esto, o más bien en el marco de esto, van surgiendo el proceso de argumentación, que los argumentos en últimas son los soportes de la hipótesis, ¿cierto? Y que surgen del proceso de categorización de los hallazgos, de la clasificación y sistematización de las observaciones y de los datos, y el análisis que se hace sobre ellos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay un componente bien importante de esos modelos mentales que les había mencionado antes, porque en últimas son esas ideas que se van a ver reflejadas en la forma como se categorizan. Los mismos datos, ¿cierto? Se pueden categorizar por forma, por color, por tamaño, etcétera, dependiendo del criterio, y el criterio es reflejo de ese modelo mental. Y eso en últimas lleva entonces a que existan diferentes formas de argumentar.
¿no? Y en esto se construyen, sobre todo para aquellos ustedes que tienen que ver tanto con comunicaciones y que tienen que comunicar tanto los resultados y los hallazgos que ustedes encuentran. Esto es lo que daría lugar a las ideas fuerza, entre comillas, que se publican ya sea en medios o que ustedes van a decir digamos, a presentar al público en general esas ideas fuerzas. Y la evidencia, pues, soporta esos argumentos, ¿cierto? Es la demostración de los argumentos y esa evidencia depende del método elegido, ¿cierto? Y entonces esto también lo vamos a hablar y lo vamos a tratar en su momento. Entonces el tema de los datos, de dónde surgen los datos transformados, ejemplos, la construcción de casos, etcétera, sirven para eso. Y pues en últimas el tema de las conclusiones. Ya van a darse cuenta porque estoy corriendo en esta parte, porque quiero hacer énfasis en los límites y en los alcances de la investigación. Pero entonces las conclusiones deben ser el resultado lógico del proceso mismo de la investigación. ¿Qué se comprobó y cómo se comprobó? Los límites también es importante decirlo. ¿Qué se dejó por fuera? ¿Qué no se pudo comprobar? ¿En qué quedan dudas aún, ¿no? Y cuáles son los aportes de esa investigación en particular para el tratamiento. Algo que decía Patricia, que intervino antes del break. ¿Sí fue Patricia? Bueno, si no me dicen ahorita, pero que decían que es que los fenómenos son multicausados y efectivamente son multicausados, entonces uno tiene que reconocer que hay muchos aspectos que no va a poder analizar y en los que no va a poder hacer aporte. Entonces, ¿cuáles son los alcances de la investigación? De nuevo, primero, validar hipótesis. Ese es lo primero, pero no es lo único. Y esa, de nuevo, ha sido una obsesión, yo veo, en los procesos de investigación y me parece que realmente ahí se pierde mucho del proceso de investigación porque la investigación es, de nuevo, descubrir, sorprenderse, saber que uno estaba equivocado. Y es bien importante hacerlo. Y esto, voy a volver sobre esto constantemente porque el trabajo que se tiene en el ministerio, pues aumenta aún más la responsabilidad porque estamos hablando es de la transmisión de un conocimiento para toma de decisiones que van a afectar a todos los ciudadanos. Y por eso es tan importante saber que nuestro objetivo no es validar nuestras hipótesis, nuestro objetivo es saber qué tan cerca estamos, ¿cierto? O qué tanto estamos avanzando hacia cosas que realmente sean o beneficiosas para la sociedad y o que no necesariamente generen daños de manera general. Pero también la investigación nos permite encontrar variables, encontrar relaciones, encontrar supuestos, que eran las condiciones, reconocer los obstáculos y establecer agendas de investigación futura. Entonces, fíjense que año a año en esos procesos de investigación, esas ideas de investigación que se tienen al interior del ministerio, uno tendría que construir sobre el pasado. Para poder avanzar, porque realmente es la forma como realmente estamos construyendo y contribuyendo en términos de la toma de la esta. Efectivamente no fue Patricia, sino fue Laura que habló de la multicausalidad de los fenómenos. Gracias, Laura, y qué pena por haberme equivocado. Y los límites, ¿no? Pero tiene unos alcances, había mencionado la investigación, pero también existen unos límites de la investigación. Y entonces aquí vienen muchísimos límites que es importante tener en cuenta. El primero, los datos. Los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, están limitados, ustedes lo saben. La forma como se mide, ¿no? Que nos lleva al segundo límite y es la interpretación, realmente qué es lo que dicen, y aquí uno tiene que insistir mucho. No es solamente tomar las encuestas que se hacen en diferentes organizaciones o los informes o los reportes internacionales o estos rankings que están tan famosos con esos índices compuestos que comenzaron a tener auge a partir de los años 90 y que de hecho a mí me parecen un mundo apasionante y les cuento. Una de mis investigaciones es precisamente eso. Yo estoy tratando de construir un índice para medir un fenómeno que se llama capitalismo clientelista o crony capitalism y digamos, trabajar en eso es una cosa súper apasionante, pero uno también tiene que reconocer, bueno, cómo es que realmente estoy consiguiendo la información, cuál es la información qué es lo que me está diciendo la información que estoy recogiendo, ¿no? Y no solamente aplicarlo y utilizarlo como una forma de evidencia así porque sí o porque pareciera que dijera lo que yo quiero que diga. Otro es el tema de la sistematización y la transformación. Eso lo profundizaremos en su momento, pero no es solamente tener los datos, sino cómo los datos los vamos a organizar, pero adicionalmente todo tipo de transformación, entre comillas, castiga, por un lado, el proceso de interpretación, pero por el otro lado también los datos que teníamos originalmente y por lo tanto las implicaciones y la forma como se pueden abordar.
Otro límite es el cumplimiento de los supuestos estadísticos. Sobre esto hay muchos debates ahorita. Hace poco me leí un libro que se llama algo así como las consecuencias estadísticas de las colas anchas, de fat tails, y muestran cómo realmente muchas de las aplicaciones que tenemos, o más bien, muchas de las pruebas estadísticas que se hacen, comenzando por las pruebas de hipótesis, cuando estamos hablando de fenómenos que no tienen distribución normal, para quienes no estén familiarizados con los términos, volveremos sobre eso, no se preocupen, pero que aquellos fenómenos que no tienen esa distribución normal, es decir, que tienen la mayoría de los datos agrupados en el promedio, en la media, en la moda, pues estamos realmente sacando conclusiones que están equivocadas. Y eso es bien importante saberlo. Entonces, por un lado, si realmente podemos primero asumir un tipo de distribución, y segundo, si realmente esa distribución se compadece con la existencia de los supuestos que se exigen para hacer ciertas pruebas estadísticas, como se conoce sobre todo en inferencia estadística. Otro es el tema de la interpretación de los resultados. Entonces, fíjense que hay muchos límites, pero ojo porque estos no son los más graves. Yo quiero retomar precisamente los fenómenos de lo que menciono y, digamos, las implicaciones de lo que mencionó Laura. El tema de eso que Laura mencionó de la multicausalidad, pues es resultado de algo que es la naturaleza propia de los fenómenos que nosotros investigamos, que abordamos, tanto en política pública como de nuevo en temas de salud, etcétera, que es el tema de la complejidad. Y por complejidad no queremos decir difícil, sino queremos decir lo que decía Laura, es el tema de la multicausalidad, ¿cierto? De la existencia de dificultades para identificar incluso las relaciones funcionales de los fenómenos, que llevan entonces a que tengamos un fenómeno, y sobre esto hay un libro para a quienes les interese. En todo lo que yo menciono de libros y autores me escriben o le escriben a Maritza y ella me hace saber, y yo les puedo enviar todos los títulos de los artículos o los libros que yo menciono. Hay un libro que se llama así, Incertidumbre Radical, y muestran cuáles son las implicaciones de la existencia de esto en términos, por ejemplo, de la aplicación o de la utilización o de solo la utilización de los métodos tradicionales cuantitativos. Y también hacen énfasis en, por ejemplo, la importancia de las narrativas. Esto es bien importante en estos temas porque nos permite identificar, por un lado, el uso del lenguaje para poder transmitir los resultados, pero también reconocer que existe casi que lo que todos nosotros hacemos en temas de investigación es construir una historia. Eso es la narrativa. Por historia no es un uso peyorativo del término, ¿no? No estoy diciendo que sea bueno o malo. Estoy diciendo es que existe la construcción de unas historias para poder entender y aprender la realidad, pero tenemos que reconocer que entonces son historias que están limitadas en términos de lo que pueden explicar, pero también de todo lo que dejan por fuera de la comprensión de la realidad. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque al dejar por fuera fenómenos de la realidad, nosotros, sobre todo desde el punto de vista de tomadores de decisiones dentro de algo tan importante como es el Ministerio de Salud, pues tenemos entonces que tener un mayor cuidado en términos de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede decir, qué es lo que se puede recomendar, porque todo eso puede tener efectos que van mucho más allá, y que eso lo mencionaremos en su momento, que van mucho más allá en términos de los procesos mismos y de la construcción de los fenómenos y de los problemas que se quieren solucionar. Esto lleva entonces, esta incertidumbre radical, el tema de las narrativas y demás, lleva a que, por ejemplo, no se pueda forzar entonces la utilización de algunos fenómenos, de algunos métodos, de algunas teorías para explicar algunas realidades o algunos problemas. Segundo, pues quiere decir que entonces en ninguna investigación vamos a demostrarlo todo, y aquí sí, para aquellos que no hayan hecho maestría, para aquellos que quieran hacer su doctorado, pero sobre todo para lo que estamos publicando en el ministerio. Ojo, uno nunca acaba de demostrar la verdad, ¿no? Uno no acaba de demostrar el fenómeno, no, uno aporta evidencia para. Y eso, fíjese que eso parece muy obvio, y eso se los dicen en todos sus cursos de metodología, pero cuando la gente está, entre comillas, en la vida real, parece olvidarse de eso. Y entonces resultan sacando, por ejemplo, una evaluación de impacto, sabiendo todos los límites que tenemos en términos para decir entonces en la conclusión cosas como que, entonces acabamos de demostrar que el efecto de tal política sobre el fenómeno tal se puede medir en tantas desviaciones estándar, o que se encuentra que en el promedio, cumpliendo todos los supuestos, la política tal
genera un beneficio en tanto por ciento en el fenómeno que se está analizando. No, eso no se tendría por qué plantear de esa manera. Entre otras porque además no hay tampoco, y esto el siguiente elemento, no hay una verdad absoluta porque no estamos hablando de narrativas, y entonces lo que podemos hacer es una comparación, y esto lleva pues entonces en términos de límites al conocimiento, a la acción, pero también a la intervención, a lo que podemos hablar en términos de intervención. Conclusiones, entonces, esto es muy importante, la importancia de las narrativas, y esto nos lleva a la importancia de la lógica, sesgos mentales, y también en términos de las historias que más sentido tienen, que esto lo mencionaremos de nuevo en la sesión número 9. Mucha humildad, la investigación debe ser, digamos, un llamado a la humildad, reconocimiento de todo lo que no sabemos, siempre tener muy de presente lo que se queda por fuera, y el tema de la importancia de la curiosidad y de la rigurosidad para poder avanzar, dejarse sorprender, y también pues la responsabilidad que tenemos, como les he dicho, en términos de los efectos generales, tanto por las decisiones como por el conocimiento de lo que tenemos como de lo que no, en temas de nuevo de investigación, pero también de conocimiento de los fenómenos y de los problemas que hay en la realidad. No sé si hay alguna pregunta, o si no, comenzamos la discusión. No tenemos manos levantadas, profe. No hay manos levantadas. Listo, entonces yo quisiera comenzar por esa primera pregunta que les hice, el proceso de abordaje, de construcción de las iniciativas de investigación, ¿cómo las hacen? Digamos, a través de esa aproximación de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, es decir, primero con la identificación de todos los datos y demás, y después sobre eso van construyendo lo que pueden investigar, o tienen una idea preestablecida y a partir de eso establecen el objetivo general, los objetivos específicos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo han abordado? Cuéntenme un poco sobre eso. Oscar. Bueno, yo tengo como presente que utilizamos dos opciones preferentemente. Y esas dos opciones, para poderlas plantear, nos situamos en el contexto en que estamos. Es un contexto institucional. No somos académicos o no estamos obrando como investigadores independientes, ni estamos ni hacemos parte de un equipo de investigación de una ONG. Estamos en una institución pública, es el ministerio, y eso también le traza a uno unos márgenes. ¿Y cuál entonces sería un primer elemento de definición de cómo emprendemos un trabajo y cómo fijamos un objetivo? Y una primera es el deber ser dado por la normatividad o por una apuesta institucional. En ese deber ser dado por la normatividad nos encontramos como ejemplo la ley 1438 dice que el ministerio debe realizar una evaluación de resultados en relación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Ve? Ahí la norma ya está trazando ese deber ser y prácticamente nos está diciendo qué tenemos que hacer, y fuera de eso nos está casi que circunscribiendo el objetivo a trabajar una evaluación de resultados. En el caso de la Comisión Intersectorial de Salud Pública, finalmente un documento COMPES nos dice que debemos hacer, y es una evaluación institucional de la comisión. ¿Para qué? Para finalmente conocer
por qué no está operando o por qué no está teniendo la incidencia debida y para hacer recomendaciones. Y un segundo elemento de cómo definimos es cuando identificamos ciertos problemas. ¿Sí? Y eso hace que construyamos una propuesta. El caso de el abordaje que estamos haciendo de un pequeño estudio de la planeación territorial. Entonces nos encontramos que el Ministerio tiene unos lineamientos normativos para la planeación territorial que están en la 1536, que dice que los planes deben hacerse planes territoriales de salud y que esos planes territoriales de salud tienen una metodología para construirse que es base a la equidad. Sin embargo, paralelamente encontramos que el Ministerio ha planteado hacer otro proceso que se llama Maite. Entonces ahí decimos, caramba, ¿aquí qué está pasando? Y cómo están enfrentando las entidades territoriales esos dos lineamientos. Entonces ahí nos preguntamos eso, sumado a otros posibles conflictos, que son las lecturas diferentes que se hacen inclusive desde áreas del ministerio en relación con estos diferentes lineamientos, nos llevan a decir, esto hay que atenderlo. Y esto hay que atenderlo, pararle bolas, porque resulta que hay retos, y esos retos son mejorar los procesos de lineamientos del ministerio hacia las entidades territoriales para un ejercicio adecuado de la planeación territorial, lo más práctica posible y que tenga la mayor incidencia en cuanto a las respuestas, a las alternativas frente a necesidades particulares de esas entidades territoriales. Ese sería como dos aspectos de la toma de decisiones respecto de los procesos de investigación y estudios. Muchas gracias, Oscar. Fíjense que, y gracias además por la aplicación de lo que veníamos diciendo para responder la pregunta. De un lado, entonces, el tema de la normatividad y la existencia de unas exigencias desde el punto de vista de la investigación que están preestablecidas y que los investigadores al interior del ministerio lo que hacen es acatarlas, pues es un proceso de construcción de arriba hacia abajo, ¿no? Lo que veníamos diciendo. Y por el otro lado, esa identificación de los problemas, pues es un proceso de identificación de abajo hacia arriba, que en últimas lo que ustedes tienen es una coincidencia de diferentes formas de abordar esos procesos de investigación. Y algo que usted mencionó, Oscar, que fíjese que ahí uno podría encontrar una necesidad más de investigación desde el punto de vista de cuál puede ser el efecto de ello sobre los procesos mismos de toma de decisiones, que es el tema, usted lo mencionó y lo dijo así textualmente, las diferentes lecturas que hay al interior del ministerio, específicamente hablando del tema territorial. Bueno, eso hace referencia al tema de las interpretaciones y ese sería un tema interesante, de pronto, no les estoy diciendo que toca investigar, pero sí podría ser un tema interesante de cómo eso afecta, digamos, el proceso de toma de decisiones o la implementación de algunas decisiones en materia de política pública. Esa es una idea interesante, digamos, para avanzar. Gracias, Oscar. Jair. Sí, no, yo lo único que de pronto iba como a agregar a lo que Oscar venía mencionando es que sí, típicamente es de arriba hacia abajo. Digamos, evidentemente la norma constriñe por un lado, pero también los policymakers, digamos, como que nos constriñen, como tienen un tema muy claro de qué es lo que quieren y qué es lo que esperan, y un horizonte normalmente temporal también de cuándo esperan que esto suceda. Entonces, digamos, como que eso impone normalmente pues una pauta de cómo operar. Entonces, eso por un lado, pero creo que también hay digamos, están como las dos instancias en las que por lo menos el grupo de nosotros se aproxima como a las diferentes necesidades de investigación, desde las evaluaciones y desde los estudios, por decirlo como en términos gruesos. Entonces, en las evaluaciones sí creo que es como camisa de fuerza que se da de arriba hacia abajo. En los estudios creo que, no recientemente, pero creo que lo que en algunos momentos pasó, quizá como como de lo que yo pude conocer hace unos años, es que también fue, por ejemplo, está esta base de datos y necesitamos como explotarla, necesitamos saber un poco qué ha pasado aquí con esto, necesitamos como poderla escudriñar porque
no sé, desde la dependencia de nosotros estamos saturados y ustedes nos pueden dar como un apoyo en ese sentido. Entonces, digamos que ahí, en unos casos muy específicos y muy contados, ha sido de abajo hacia arriba, como desde los datos, y desde los datos entonces qué podemos construir, qué podemos indagar y qué podría ser interesante para la toma de decisiones, dada pues obviamente que la base de datos tiene una finalidad y demás, entonces digamos como que ahí un poco se enlazan los dos, pero digamos como que operativamente uno lo ha tomado como desde abajo hacia arriba, pero ha sido muy, como en casos creo que muy contados, como cuando ha salido eso. Creo que eso es lo único que voy a agregar. Gracias. Gracias, Jade. Sobre lo que dice Jair, hay dos cosas. Bueno, digamos, hay que ir integrando porque fíjense que esto nos permite pensar en términos de nuevo de las necesidades. Y hay claro, digamos, lo dijo Oscar, es que esto no es un centro académico, y se los digo por experiencia, sí, menos mal no, porque imagínense, nosotros en la academia eso nos demoramos años en terminar un proyecto de investigación y eso son ritmos diferentes, ni es una ONG, ni es efectivamente como lo dice Oscar. Hay digamos, unas condiciones estructurales que llevan a que se haga un tipo de investigación. Por un lado, el tema normativo y por otro lado, algo que acaba de mencionar también Jair, y es el espacio temporal, el horizonte temporal, y eso va a determinar, es decir, no se puede cambiar, así funcionan las cosas. Entonces, lo que uno tiene que pensar es a partir de eso, cómo adaptar sus necesidades de investigación a lo que realmente se puede hacer con esos dos limitantes, por ahora, que creo que son los dos que han surgido bien importantes. De un lado, el espacio temporal, ¿cierto? Que es un espacio temporal, casi que la mayoría de cosas son de ya para allá, ¿cierto? Necesitamos respuesta ya porque necesitamos tomar una decisión sobre una política en particular y demás, y eso tiene entonces que determinar también, ojo, las ambiciones del proceso de investigación. Y eso tiene que entonces impactar, no, tal vez no las necesidades, pero sí la forma como estamos abordando esas necesidades desde el punto de vista de los objetivos que se plantean, de esa reflexión desde el punto de vista de la justificación y demás, ¿no? Porque hay unas limitaciones desde el punto de vista del tiempo, ¿cierto? Que es un recurso supremamente importante en estos procesos de investigación, pero también a partir de unas exigencias que son, pues, normativas y que llevan entonces a que existan también otro tipo de restricciones. Entonces, eso va a determinar también todo el tema, la agenda de investigación y tiene que darle un norte y sobre eso tienen que construirse también o tienen que existir unos lineamientos sobre qué es lo que se puede aspirar en temas de investigación dentro del ministerio y o pues con las otras cosas que estamos intentando hacer para mirar a ver si se pueden cubrir otras necesidades de pronto también de la forma como se está abordando la investigación. Muchas gracias, Jair. Patricia. Gracias, profe. No, yo quisiera como tocar dos aspectos, uno complementario a lo que ustedes acaban de decir y es cómo, digamos, se parte de esa necesidad, por ejemplo, en este caso de las dependencias del ministerio, ¿cierto? Todo esto se ve como inmerso en un contexto y como usted lo menciona, digamos, esto es un tema de la oportunidad, ¿sí? De hacerlo en el momento justo y en el momento que se necesita. Y dado eso, digamos, la experiencia o la orientación que nosotros como grupo de estudios y como oficina de planeación hemos podido hacer es que, por ejemplo, aquí nosotros también tenemos la posibilidad de que llegan personas que no conocen, digamos, el tema de investigación muy a fondo. Entonces también nosotros damos una orientación frente a si podría ser un estudio, podría ser una evaluación, podría ser un policy brief, bueno, ¿sí? Diferentes cosas, una revisión sistemática. Entonces, digamos, esa es esa parte, digamos, de la experiencia que nosotros hemos tenido y creo que todo eso depende, claro, de esa necesidad, de ese contexto, de esa oportunidad que se tenga para poder brindar esas orientaciones. Y lo otro que me llama la atención es que, como estamos hablando de la toma de decisiones, por lo general de todos estos evaluaciones, estudios, investigaciones que hacemos, salen unas recomendaciones. Y nosotros creo que con el transcurso del tiempo hemos tratado de buscar como los mecanismos para que efectivamente, digamos, el tomador de decisión tenga en cuenta esas recomendaciones y las pueda aplicar o, por ejemplo, si es una evaluación, sea de insumo para lo próximo que se vaya a formular y demás. Pero yo ahí sí veo como de todas maneras, no sé si es desconocimiento, resistencia, desinterés, porque pues a veces es como muy triste trabajar uno tanto y encontrar que hay momentos donde esas recomendaciones un poco uno voltea a mirar atrás al tiempo y las ve ahí en el papel, pero no ve que efectivamente eso haya sido utilizado para algo que valga la pena, para ajustar una política, para formular una nueva. Entonces no sé ahí como digamos qué mecanismos o qué herramientas podría uno tener para hacer que realmente esos tomadores de decisiones tengan en cuenta las recomendaciones.
Es eso, gracias. Gracias, Patricia. Ese último tema que acabas de mencionar es supremamente interesante, además porque fíjense que surge otra idea de investigación, y es qué tanto se tienen o no en cuenta esas recomendaciones. Porque efectivamente, como dice Patricia, yo percibo que no se tienen en cuenta, ¿cierto? O que en muchos casos no se tienen en cuenta, pero habría que mirar realmente si podría sostenerse eso o no. Porque una cosa, ojo, una cosa es que las recomendaciones existan y se lleven digamos, a la realidad, y otra cosa es que se tengan en cuenta, pero por diferentes condiciones se desechan. Y ahí es una sutileza, pero no es menos importante. Es decir, una cosa es que no se tenga en cuenta nada del estudio y otra cosa es que se haya tenido en cuenta, pero porque hay otras variables para tomar la decisión. Recuerden, y esto es bien importante, es una tensión histórica entre el tomador de decisiones y el experto. Sí, pues claro, digamos, uno como experto quisiese que sus recomendaciones se lleven a la práctica en todo momento y bajo todas las condiciones, pero el tomador de decisiones tiene, digamos, un panorama general de cuáles son las variables que lo llevan a tomar ciertas decisiones sobre el tema. Digamos, ustedes que seguramente, pues no seguramente, ustedes están en el centro del debate hoy, el año pasado, seguramente cuando con el tema de las decisiones de los confinamientos, por ejemplo. Entonces, de pronto para los expertos, la manera más efectiva será, sí, confinamiento hasta que pase la tormenta, pues digamos, ¿no? Hasta que esto ceda. Pero resulta que el tomador de decisiones realmente la única consideración era la del experto específicamente que tiene los análisis sobre el comportamiento de la pandemia, o tiene otras consideraciones, por ejemplo, desde el punto de vista del malestar emocional de las personas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de derechos humanos, o sea, cualquier cantidad de variables que seguramente van a afectar el proceso de toma de decisiones. Entonces, fíjate, Patricia, ahí hay un tema que sería interesante mirarlo. No les estoy diciendo de nuevo, estos son agendas de investigación, pero yo pienso en clave de investigación constantemente. Me gustaría, fíjense que de nuevo uno cuestiona todo, ¿no? Entonces, yo no parto del hecho de que se desechen, sino preguntarnos, ¿realmente se desechan o qué condiciones llevan a que en algunos casos se acojan las recomendaciones y en otras no? Pero asumamos incluso que eso se presenta así y efectivamente. Ahí yo creo, Patricia, que hay un tema bien importante y es de nuevo de la comunicación. Habría que mirar si una de las causas del tema de esa fractura entre la recomendación que se hace desde el punto de vista de los expertos y el tomador de decisiones se debe de pronto, de nuevo, a las narrativas que se utilizan, ¿sí? Porque, y esto es muy importante y yo lo he aprendido a los golpes, no crean. Digamos, en mis procesos de investigación, de nuevo, como decía Oscar, no, es que ustedes vieran el lenguaje que uno utiliza en la academia y entonces eso pues que nadie lo entiende y por eso nadie lee los artículos que uno escribe académicos y demás. Digamos, ni siquiera los académicos leen los artículos académicos. Otra cosa es el lenguaje que hay que utilizar, digamos, en los medios de comunicación o que uno tiene que utilizar cuando quiere que haya, digamos, un proceso o que lo entiendan los tomadores de decisiones o que lo entiendan quienes van a, en últimas, hacer el proceso de transformación de la política. Eso puede ser también algo interesante para mirar, Patricia. Habría que estudiar un poco sobre eso. Hay, de hecho, autores que se han dedicado. Hay un premio Nobel que escribió un libro de no sé si hace poco lo leí yo, que se llama Narrativas Económicas, y hay una autora, ya este libro sí salió hace mucho, que es eso, el tema de cómo existen diferentes formas de contar el cuento en economía. Unos libros este libro sí es de los años 90, creo, en donde se ha venido estudiando eso precisamente, Patricia, el tema, por ejemplo, de los gráficos, de la interpretación, de lo visual, de la forma como se transmite la comunicación o del lenguaje que se utiliza. Entonces, de pronto, habría que explorar por ese lado, pero siempre y cuando sabiendo que la primera parte de la pregunta está contestada. ¿Sí? Digamos, si realmente no se tienen en cuenta las recomendaciones o si puede haber otras variables que afectaron que se lleven a la práctica o no. Pero muchas gracias, Patricia. Maritza. Gracias, profe. Pues como un elemento adicional a lo que ya está planteado, pues por una parte hacer énfasis en que nuestro rol, por supuesto, es generar insumos para la toma de decisiones. Y en ese sentido yo quisiera destacar la complejidad. ¿La complejidad en qué?
en que también hay una diversidad de interpretaciones de esa situación problemática que señalaba Laurita, y que frente a esa diversidad de interpretaciones, pues digamos que se han dado o se dan intervenciones, ¿sí?, que son el objeto de investigación. Y allí de alguna manera llegar a consensos para formular una investigación que realmente permita tomar decisiones frente a esa diversidad, pues yo creo que es uno de los retos más grandes que hemos tenido y que de alguna manera personalmente me cuestiona, y es decir, cuál es, entre comillas, el más adecuado para hacer el abordaje, ¿sí? Porque es decir, sabemos que no hay una realidad única, que uno puede, digamos, dar un énfasis a una investigación o al abordaje de una situación, pero la pregunta de fondo sería, digamos, y la que muchas veces digo es, ¿cuál es la manera más adecuada para ser más efectivos en la respuesta que se plantee? Entonces, allí en esa construcción conjunta, ese consenso, y que puede ser, y ahora escuchándote y escuchando a Patti lo que decía, efectivamente hay muchos documentos donde se han abordado las mismas problemáticas hace muchos años y la realidad hoy dice que no ha cambiado la realidad. Entonces uno dice, ¿cómo no se ha abordado lo que ya se encontró hace varios años? Entonces, ¿será que efectivamente no comunicamos? ¿Será que no se involucraron los actores? ¿Será que no se tuvo en cuenta? Sí, ¿será que no se llegó a consenso? No sé, son como efectivamente tú dices las preguntas, pero yo quisiera hablar de esa complejidad, como destacar esa complejidad, esa dificultad, para encontrar la mejor manera de encontrarle la solución a esa situación problemática que es objeto de investigación. Gracias, Maritza. En la próxima sesión que hablemos de teoría, yo quiero hacer algunas reflexiones precisamente sobre eso. Ya es desde el punto de vista de la toma de decisiones de política pública y de cuáles pueden ser algunas de las variables que afectan si funcionan o no, digamos, que haya esa transformación que tú mencionas de la realidad. Y ahí viene todo el tema que eso está documentado de la importancia de los conceptos, de los principios de economía del comportamiento o de la violación de uno de los supuestos básicos cuando uno hace evaluación de impacto uno de estos sobre, no se asusten, volveremos sobre eso, ténganme paciencia por ahora, voy diciendo, después se entenderá, uno de los supuestos que es SUTBA, que más o menos lo que quiere decir realmente es que los efectos son los mismos para todos, los mismos en términos de la dirección, es decir, que si hay un impuesto, por ejemplo, ese impuesto va a afectar en el mismo sentido a todos los individuos, es decir, que todos van a disminuir su consumo, por ejemplo, del bien. Pero la mayoría de veces no se presenta eso, entonces hay una cosa que se llama efectos heterogéneos. Y bueno, hay una cantidad de fenómenos que afectan el proceso y la implementación misma de las decisiones que pueden ser óptimas o que pueden ser ideales en un momento dado, pero que no obtienen los resultados esperados. Entonces, sobre eso volveremos, Maritza. Y retomo lo que tú decías del tema de la complejidad. Sí, efectivamente hay un fenómeno, digamos, es algo que no se puede evitar, así como lo que mencionaban Oscar y Jair, pues, digamos, hay unas limitaciones sobre las cuales ustedes trabajan, tanto normativas como desde el punto de vista de los tiempos. Eso no lo van a cambiar, no lo vamos a cambiar. Entonces tenemos es que reaccionar y adaptar el proceso de investigación en función de esas limitaciones, tanto normativas como de tiempo. Lo mismo en el caso de Maritza del tema de la complejidad. Lo que sí se puede hacer ahí es un proceso de reflexión sobre cuáles pues, son los elementos que se pueden incorporar de esa complejidad para poder tenerlos en cuenta o para matizar los resultados de los hallazgos en el tema de los estudios. Eso de un lado, ¿no? Del papel de la complejidad. Y del otro lado, yo creo que, y sobre todo pensando en los tiempos, ahorita que lo dijo Jair, estaba pensando, pues digamos, ustedes tienen dos bases, que eso habría que pensarse cómo volverlo, cómo operacionalizarlo, y yo creo que se está trabajando y que vamos hacia eso. Jair mencionaba el tema de la existencia de unos datos, ¿cierto? De unas bases de datos que son la base de investigaciones y bueno, ¿qué hacemos con todos esos datos que pueden responder unas preguntas? Yo creo que eso sí hay que hacerlo, hacer ese inventario de, bueno, ¿cuáles son esos datos? ¿Cuáles son las preguntas que se podrían hacer? Digamos, hacer casi que unos formatos de reconocimiento de eso, y para eso ustedes, Maritza, yo lo sé, están trabajando en todo el tema de aplicaciones de Machine Learning y demás, que lo que hace es eso. Sí, los algoritmos de Machine Learning lo que hacen es, bueno, dentro de una cantidad de variables que existen, que eso es lo que se llama Big Data, dentro de una cantidad de variables, cuáles son las relaciones que no son visibles directamente al ojo y que no, tal vez no hayan sido incorporadas teóricamente.
¿Sí? ¿Qué relaciones pueden existir y para poder identificar, por ejemplo, diferentes grupos o diferentes comportamientos o para hacer recomendaciones de ciertos temas o lo que sea, ¿no? Uno puede incorporar eso. Y cuando se tenga eso, seguramente ustedes van a tener muchas de las preguntas de la agenda de investigación va a poder ser resuelta de manera más rápida, con otro tipo de documento. Esto no van a ser investigaciones, sino tienen que ser, digamos, unos documentos que a manera de informe, unos informes muy cortos, muy específicos, con eso que mencionaba Patricia, que son unas recomendaciones, digamos. El trabajo de ustedes se transformaría más que de sistematización de la información y demás en un proceso de análisis. ¿Sí? Es decir, que el algoritmo les saca los resultados, digamos, ya sea la especificación de los coeficientes o de la clasificación esta que les decía de los diferentes grupos humanos o lo que sea, y el tema del investigador es cómo yo interpreto esos fenómenos que hay y ahí a partir de ahí podría sacar unos documentos muy cortos que respondan unas preguntas muy puntuales. Y aquí, digamos, yo creo que la clave es el adverbio y el adjetivo, muy puntuales, tienen que ser muy puntuales, no de eso, digamos, la pregunta no puede ser cómo transformo la realidad o cómo voy a disminuir la obesidad en Colombia, no, porque es que eso es multicausado y son fenómenos muy complejos que por más datos que tengamos no se va a resolver con un modelo, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo segundo es también que Patricia lo mencionó y que ustedes dan esa línea y es el tema de la revisión de literatura, que también es algo que se puede hacer. Esto se demora un poco más de tiempo, pero la revisión de literatura sistemática sí puede responder algunas preguntas, por ejemplo, cuáles son las tendencias sobre ciertos temas, cuáles son los problemas que se han identificado sobre ciertas políticas, cuáles son los efectos generales que se pueden tener sobre ciertos fenómenos, pero eso se hace con revisiones sistemáticas que pueden tener, digamos, una duración también un poco más corta en el tiempo, ¿no? Digamos, entonces, para responder tu pregunta, Maritza, de cómo se podría organizar eso, yo creo que habría que pensarse así a partir de, en clave productos, tipos de productos, y teniendo en cuenta las limitaciones que existen, pero también, digamos, las oportunidades desde el punto de vista de la existencia de bases de datos o la existencia de la posibilidad de hacer y de responder ciertas preguntas. No sé si te contesté la pregunta. Sí, señor, mil gracias. Ok, listo. ¿Algo más? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Yo les había hecho otra pregunta por acá. Ah, sí. En general, entonces ya que no pregunten ustedes, yo les pregunto yo. Y esta creo que va a ser la última pregunta. En general, la problemática, esas preguntas orientadoras, Patricia, que tú mencionaste al principio, o la pregunta general de las investigaciones, ¿cómo las redactan? ¿Son preguntas abiertas o son preguntas cerradas para responder con sí o no? ¿Cómo las piensan y por qué llegan a esas preguntas? ¿Cómo llegan a las preguntas? Entonces ya, por orden, Patricia y después Jair. Bueno, digamos que dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido, por lo general nosotros las hemos construido en el equipo de trabajo, como usted lo mencionaba, profe, digamos, esa ha sido como un poco la dinámica. Y esas preguntas orientadoras también tienen que ver, por supuesto, con la necesidad y con el objetivo general y los específicos. Nosotros por lo general tratamos de que sean preguntas abiertas, o pues digamos, así lo hemos venido trabajando, más de conocer como una explicación, ¿cierto? El por qué, el cómo, el cuándo. Tal vez nosotros somos como desde el punto de vista de que de pronto solo quedarnos en el sí y en el no nos da mucha información, pero yo también creería que eso depende también, digamos, del tipo de metodología o instrumentos que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando son más de carácter cualitativo, pues por supuesto nos interesa mucho toda esa explicación de por qué, cómo, quién, cuándo, ¿sí? Entonces yo diría que eso también nos lleva a ir allá, a que sean preguntas más de carácter abierto, pero por eso también era mi inquietud de
cómo era el deber ser de esas preguntas orientadoras, hacia qué tenían que tener coherencia y demás, ¿no? Porque de todas maneras uno queda como con esa duda de cuántas deberían ser, cuál es el número ideal, como de qué dependen, con qué deben tener coherencia. Entonces, por eso era mi inquietud de hace un rato, pero pues ya me queda mucho más claro. Y Es sobre esto. eso, y sobre eso, Patricia, fíjate que hay que tener en cuenta algo adicional y son estas limitaciones institucionales, pues, ¿sí? Es decir, de reglas del juego, tanto normativas como del tiempo. Es decir, uno puede pensar de cada uno de los temas, puede hacerse miles de preguntas, pero claramente la pregunta es, ¿cuánto puede responderse si el espacio de tiempo de la investigación tiene que ser de máximo un año? O sea, que no se puede extender. Entonces, uno sí tiene que pensar también en función de eso para poder responder, bueno, y de todas esas preguntas, realmente, ¿cuál puede ser la más interesante, la más pertinente y a su vez la que más podemos contestar con lo que tenemos a la mano? Ese sería, digamos, un criterio adicional, un poco menos de investigación y más práctico, si se quiere. Lo otro que mencionas, y eso lo celebro mucho, sobre todo la forma como sé que funciona el grupo, y es eso de las heurísticas, de esa comunicación que tienen, porque ahí lo que están construyendo de nuevo es ese conocimiento, y no hay una alineación solamente a partir de una visión de los fenómenos, sino que en última se enriquece a partir del conocimiento y la experiencia de todos, y eso es bien, bien importante. Jair. Sí, no, creo que yo lo único que de pronto iba a agregar, pues adicional a lo de Pati, sí, como reiterar efectivamente que la mayoría de nuestras preguntas son abiertas, quizá un poco por la naturaleza, como Pati también lo mencionaba, como los objetivos y demás, digamos que siempre se quiere como entender mucho de cómo están funcionando muchas cosas, de cómo están funcionando las intervenciones, entonces ahí siempre, casi todas creo que son muchos cómo. ¿Cierto? ¿Y quiénes? Muchos cómo y quiénes intervienen en esto como para un poco encontrar sobre todo esas brechas de implementación, esas brechas que no permiten que se logren los resultados. Creo que es en gran parte en lo que nos han encomendado a nosotros, dado que las evaluaciones de impacto típicamente las mandamos al DNP como por su Claro. complejidad y su precio, ¿no? Digamos como que aquí al interior pues hay mucha restricción presupuestal para que se conduzcan pues al interior. Entonces, quizá es como lo único que iba a sumar a lo que ya Pati había mencionado. Gracias. Y yo creo ahí, Jair, que entonces, fíjense que ese tipo de investigación sobre el cómo funciona la implementación, cuáles son los problemas que existen y demás, yo creo que es muy valiosa. Y eso sí, valdría la pena hacer, digamos, que digamos es algo que voy a intentar hacer, hacer como un reconocimiento de todos esos hallazgos casi que robustos, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, de esos hallazgos de las dificultades en términos de implementación, en términos del cumplimiento de los objetivos y demás, porque ahí está, yo creo que el core de los procesos de investigación en administración pública en general y en políticas públicas en particular. Yo sí creo que ahí hay un tema bien interesante y que puede contribuir bastante al conocimiento más allá de la demostración de en promedio cuánto ha afectado, que es en última lo que se hace en las evaluaciones de impacto. Pero que de nuevo es un tema también de preferencias, de narrativas, de sesgos, de paradigmas que se van creando. Hace poco leí también un libro que hace referencia, lo escriben entre otros, un premio Nobel de Economía que se llama Angus Deaton, que son muy críticos, no de las evaluaciones de impacto en general, sino de uno de los instrumentos, que eso lo vamos a mencionar en su momento, de los elementos experimentales, más bien del método experimental básico, tradicional, que lo dicen ahí, es el santo grial de las evaluaciones de impacto, pero que en últimas es muy corto en términos de las posibilidades de responder las preguntas interesantes para temas de desarrollo, y ahí yo creo que también hay un tema de más que el efecto de una política dada en un momento dado, es también cuáles son las dificultades y los obstáculos en términos de implementación. Entonces ahí hay unos elementos que no hay que desechar y que son bien importantes para de nuevo documentar, y yo sí creo, como decía Maritza y como antes se lo señalé a Patricia, el tema de cómo eso se puede transmitir en términos del conocimiento, por lo menos para identificar, mire, sí, el tema no es solamente producir la opción de política, sino además todo lo que se tiene que cumplir para que esa opción de política obtenga los beneficios o los efectos que se esperan, ¿no? Esa es una discusión bien interesante. ¿Alguien más?
No. Bueno, entonces, Maritza, no sé si vamos creo que aquí hay una. Laura, no, muchas gracias a ti, Laura. Igual, entonces nos veremos en 15 días. En 15 días vamos a hablar de ese tema de la teoría, sobre todo como, de nuevo, como modelos mentales y como formas de comprender la realidad. Y yo creo que voy a hacer énfasis en algunos elementos teóricos, ya les había mencionado, desde el punto de vista porque sé que hay unos intereses acá y porque es importante. Vamos a hablar de algo de nueva economía institucional, ¿sí? El tema institucionalista. Vamos a hablar de algo de escuela de la elección pública. Vamos a hablar de varias opciones, digamos, ya de cuerpos teóricos puntuales que pueden nutrir mucho las investigaciones y también cualquier sugerencia que tengan, duda, etcétera, a través de Maritza me van contando y yo voy organizando las sesiones también para que cumplan los intereses de ustedes. Maritza. Muchas gracias, profesor Garay. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Pues en nombre de la Oficina Asesora de Planeación, pues invitarlos nuevamente el próximo 24 de agosto a la misma hora, en el mismo canal. Ya les enviamos la invitación. Y nada, yo sé que hoy estuvimos muy activos los del grupo de estudios. Está participando el equipo de planeación, un mayor número del equipo de planeación. Y pues nada, invitarlos a que participen activamente, porque seguramente si esto no tiene la aplicación específica solo para investigación, sí como para estructurar, no sé, formas de pensar cómo abordar las problemáticas día a día, yo creo que son herramientas importantes que todos nos sumemos como a este ejercicio. Bueno, entonces, nada, mil gracias, profe, 1.000.000 de gracias. No, gracias a ti, Maritza, gracias a todos los asistentes y bueno, nos vemos entonces en 15 días. Mil gracias a todos. Feliz día. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias y buen día. Gracias, feliz día. Gracias, buen día. Gracias. Feliz día. Buen día para todos. Muchas gracias.